hemos visto, el principio de autonomía progresiva significa que el niño tiene el derecho de participar en la medida de sus posibilidades para ejercer sus derechos con la mayor autonomía posible. Implica también que su autonomía es progresiva, es decir, que de mayor a menor medida necesita de la mediación adulta para ejercer sus derechos. El grado de autonomía se determina en gran medida por la edad, pero el grado de desarrollo de cada niño o niño puede variar. Más allá de variaciones individuales, el concepto central es que mientras el niño requiere de la mediación adulta para ejercer sus derechos, esta mediación adulta es parte sustantiva de su derecho. Sin ella, no podría ejercer sus derechos haciéndolos nulos. Si el Estado es garante del ejercicio de los derechos de la infancia, ¿qué significa entonces esto en la práctica? Y sobre todo para la práctica del juzgador. Veamos cómo funciona esto. Tradicionalmente, la familia del niño es quien brinda la mediación necesaria para que éste ejerza sus derechos. Pero esto no siempre funciona. A veces una familia no sabe, no puede o simplemente no está. ¿Y entonces qué pasa con el niño? ¿Se queda sin ejercicio de derechos? El juez o la jueza, como garante de derechos, deberá entonces proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de los derechos del niño. Para ello, debe en todo momento verificar la capacidad de la familia para actuar como garante del ejercicio de derechos. Cuando detecte cualquier derecho del niño que no se ejerce adecuadamente a través de la mediación familiar, el juez se encuentra obligado a actuar a favor del niño. En este momento, cobran particular relevancia dos derechos de la infancia: el derecho a la protección y el derecho a la menor separación de la familia. Por un lado, el juez debe proteger el ejercicio de los derechos del niño cuando la familia, por la razón que sea, lo haga de manera insuficiente. A la vez, debe resguardar el derecho del niño o la niña a que en la mayor medida de lo posible sea la familia quien garantice el ejercicio de estos derechos. Se ha sostenido que todo derecho del niño debe traducirse en obligaciones concretas. En este caso, la actuación judicial como garante de derechos también implica obligaciones muy concretas para el juzgador. Dos obligaciones que dan efecto útil a estos derechos dentro del juzgado son la actuación pro niño y la actuación proporcional a la capacidad de la familia. Veamos cada uno. El principio pro niño, de manera parecida al principio pro persona, establece que ante un escenario de desigualdad, la acción se ejerce a favor del más débil o de la afectación más grave. En este caso, significa privilegiar la protección del niño por encima de la desprotección. Muy concretamente, la aplicación de este principio significa acciones específicas. Por ejemplo, la primera acción es la actuación oficiosa para determinar las necesidades de protección que tenga el niño. Siendo obligación judicial la protección del niño y reconociendo que su actuación no es autónoma, el juzgador debe proceder oficiosamente para constatar la seguridad del niño. Una segunda implicación es la de valorar las acciones necesarias para proteger al niño o niña, utilizando un estándar probatorio de exigencia sobre la certeza de la integridad y no así sobre la certeza del riesgo. En este sentido, el otorgamiento de medidas de protección no requiere de la prueba absoluta del riesgo. Basta con la existencia de un riesgo fundado para que se privilegie la protección ante la desprotección. Una última implicación del principio pro niño es la de garantizar que la protección sea integral. Cuando un juzgador se percate de necesidades de protección del niño, bajo el principio del interés superior del niño, está obligado a hacer un estudio de la protección que requiere en la esfera íntegra de sus derechos. De manera evidente, las facultades del juzgador no son aplicables en toda materia. Si bien la obligación de brindar protección integral no implica la actuación extralimitada, sí implica dar vista a toda autoridad competente y requerida para la protección de la esfera íntegra de los derechos del niño. Entonces, oficiosamente constatar la seguridad del niño y ante cualquier riesgo fundado brindar protección integral son tres aplicaciones concretas del principio pro niño.
Veíamos que el derecho de protección debe equilibrarse con el derecho a la menor separación de la familia. Este derecho no solo se refiere en su aspecto más evidente de con quién vive el niño, se refiere al reconocimiento de que toda mediación adulta necesaria para el ejercicio de los derechos idealmente debiera hacerlo la propia familia del niño. Reconocimiento de que esto es lo mejor para el niño y que la mediación es idónea cuando se hace desde la familia. La obligación que da efecto útil al derecho de la menor separación de la familia es la actuación proporcional a la capacidad de la familia. Esto implica acciones muy concretas dentro del juzgado. En primer lugar, significa que toda medida de protección que se otorgue al niño debe agotar de manera secuencial y exhaustiva el grado de intervención necesaria. En primer orden, debe agotarse explícitamente la intervención de coadyuvancia con la familia. La coadyuvancia puede significar muchas cosas según requiere el caso. Un ejemplo desde el derecho familiar puede ser la determinación de que uno o ambos padres reciba asistencia especializada. Únicamente habiendo agotado estas posibilidades, por haber resultado insuficientes o bien por valorarlas de manera fundada como inadecuadas, deberá entonces considerarse acciones de mayor intervención, es decir, de naturaleza suplente. La suplencia puede también significar muchas cosas. Un ejemplo puede ser el nombramiento de un representante para efectos en un juicio específico sin que ello signifique cambios de guardia y custodia. Finalmente, y solo teniendo razón fundada para ello, se contemplarán medidas sustitutivas de la familia. Sin embargo, incluso dentro de la sustitución también debe actuarse de manera progresiva, agotando en primer orden la relación condicionada con la propia familia de origen, en segundo momento la familia extendida, en un momento posterior la posibilidad de cuidados con personas significativas para el niño y en última instancia la sustitución por parte de actores institucionales. También toda medida sustitutiva debe agotar la viabilidad de ser temporal antes de ser permanente. La aplicación de estos principios resulta más evidente en la materia familiar. Sin embargo, todo juzgador enfrenta una obligación reforzada como garante de los derechos de un niño y, por tanto, la obligación de resguardar el equilibrio entre los derechos de protección y los derechos de menor separación de la familia. En materia penal, por ejemplo, un juzgador deberá conocer y proveer, dando vista, lo necesario para proteger a un niño que, por el ejercicio de una acción penal, se queda en estado de desprotección. Así también, en un caso penal que implique a un niño como víctima o testigo, se deberá verificar que el niño o niña no se encuentre en una situación de riesgo. Un último ejemplo puede ser con relación a determinar la reparación del daño. Un juez deberá detectar todas las necesidades de restitución de los derechos de un niño, niña o adolescente. En estas, ordenar aquellas a cargo del sentenciado como reparación del daño, pero además dar vista a cualquier otra autoridad para activar los servicios necesarios para garantizar esta restitución. En conclusión, el juez debe garantizar que el niño cuente con la mediación adulta necesaria para el cabal ejercicio de sus derechos. Ante cualquier incapacidad o insuficiencia por parte de la familia para realizar esta mediación, el juzgador debe de manera oficiosa intervenir, garantizando la armonía entre los derechos de protección y los derechos de menor separación de la familia.